Nuestro país ha vivido un conflicto armado y ha padecido la violencia sociopolítica desde distintas aristas, las cuales se mantienen hasta nuestros días. En medio de este conflicto, la escuela ha sido un escenario que junto a los maestros y maestras, estudiantes y familias, ha generado espacios de encuentro, diálogo y creación que plantean el nunca más a la guerra y le apuestan a territorios de paz, de dignidad, de verdad, de justicia y de no repetición. Son entonces las comunidades quienes crean acciones colectivas para transformar los conflictos y quienes piensan en la posibilidad de construir otras relaciones con el barrio, con el ambiente, con el territorio y con la vida. En el 2020 tuvimos 2 encuentros para reconocernos y caracterizar las experiencias pedagógicas. Este 10 de junio del 2021 nos encontraremos en el tercer encuentro de experiencias, que tiene como objetivo construir y consolidar entre todos y entre todas acciones colectivas y herramientas para la ciudad. ¿Cómo están? Buenos días para todos y para todas. Es un placer saludarles desde este lugar virtual, desde este tercer encuentro de experiencias pedagógicas constructoras de memoria, verdad, justicia, restauración y paz en la escuela. Hoy iniciamos nuestro encuentro de experiencias saludándoles e invitándoles a que en este momento compartan esta transmisión para que muchas personas puedan conectarse. Invitamos a quienes ya se inscribieron para que hagan clic en el enlace de Facebook para que sigan las instrucciones que mando al correo y puedan estar muy atentos a la agenda del día de hoy. Hoy estamos moderando este espacio a 2 voces. Estamos con Paula Monroy, mi secretaria de Educación, y conmigo, Miguel Ángel Franco, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Hola Miguel, pues muy buenos días para ti, para todas las personas que nos acompañan aquí en esta sala virtual y por supuesto para toda la comunidad educativa del distrito. Efectivamente, hoy estamos reuniéndonos con representantes pues de estas y de otras experiencias con el propósito de proponer la realización del laboratorio de co-creación de herramientas y experiencias pedagógicas. El laboratorio, como les contaremos más adelante, es un pretexto para proyectar y fortalecer acciones colectivas, acciones múltiples con maestros, maestras, equipos, colectivos convocantes, alrededor de estas pedagogías que ya tú señalabas, Miguel, memorias, sentido de la verdad, restauración y sobre todo, pues, construcción de paz desde la escuela. Óigase bien, estamos hablando de la fuerza de lo colectivo, de la importancia de sabernos articulados, articuladas bajo un mismo propósito. Propósito que estamos esperando alcanzar a través del interesante ejercicio que planteamos para la labor de esta mañana y que incluye, por supuesto, un trabajo por mesas, un ejercicio de reflexiones e incluso un ejercicio de ponernos en un lugar distinto en esta circunstancia y en este trabajo desde la virtualidad. Miguel. Así es, estamos pensándonos lo colectivo en estos tiempos que también nos han invitado a problematizarnos como país, a pensarnos como ciudad, como colectivo, como ciudadanía. eh, y por esa razón también nos hemos juntado diferentes instituciones en este tercer encuentro de experiencias. Estamos la Secretaría de Educación, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Comisión de la Verdad, la Expedición Pedagógica, la Universidad Pedagógica Nacional con el colectivo CEPAS, el colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, en la línea de investigación Diálogo y Memoria, la red de docentes e investigadores y apoyados por la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Entonces, es clave que pensemos también en esta perspectiva de trabajo de las entidades públicas, de las entidades que hacen parte, digamos, de el acuerdo de paz, las entidades y los colectivos de maestros y maestras que también hace mucho tiempo vienen construyendo experiencias de paz en los territorios. Entonces, estamos, digamos que dispuestos y con muchas ganas de seguir sumando en este espacio colectivo. Así es, Miguel. Entonces, bueno, pues para empezar con este escenario de conversación, con la posibilidad de desarrollar
una primera aproximación acerca de lo que supone y significa la acción colectiva en procesos pedagógicos, pues en esta mañana y a través de este espacio virtual tenemos a 3 grandes invitados e invitadas. Creo que sin más preámbulo vale la pena empezar a decirle a todas las personas que están siguiéndonos desde las redes sociales que en esta mañana nos acompaña Lucía González, una de nuestras comisionadas, miembro de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Un placer saludarte en esta mañana, Lucía. Muchas gracias, muy contenta de abrir este espacio. Gracias por la invitación y por hacerle un espacio a la Comisión de la Verdad. A ustedes por ser miembro activo de esta alianza y de esta mesa que trabaja alrededor de pedagogías de construcción de paz. También nos acompaña Edwin Usa, que es nuestro director de participación y relaciones interinstitucionales en la Secretaría de Educación del Distrito. Edwin. Bueno, buenos días para todos y para todas, especialmente para las comunidades educativas que se encuentran conectadas hasta ahora con nosotros. Un placer. Un placer también para nosotras y nosotros que poder contar con ustedes y sus voces y también con la voz de Marcia Márquez, que lidera y plantea diferentes reflexiones desde su lugar de docente, pero también desde su lugar de liderazgo del colectivo de pensamiento contemporáneo. Marcia. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Mil gracias por este espacio, un espacio que entre todas estas instituciones estamos tejiendo para hacer posible transformaciones en nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Entonces, en este escenario decíamos que nuestro tercer encuentro habla de la acción colectiva y por lo mismo quisiéramos preguntarles a cada uno de ustedes que sabemos que tienen una experiencia tan valiosa, pues desde esas miradas, desde todo el proceso y el camino recorrido respecto a la construcción de paz, bien sea desde la escuela, desde organizaciones sociales, por supuesto desde todo el trabajo en red que vienen liderando, nos gustaría que nos puedan comentar qué caracteriza a una acción colectiva y cómo se promueven acciones colectivas desde el lugar que cada uno de ustedes hoy está representando. Entonces, si les parece, le vamos a dar primero la palabra a Lucía para que nos cuente, bueno, desde todo el accionar que siempre ha acompañado, qué caracteriza una acción colectiva. Lucía. Paula, muchas gracias. Un saludo muy especial al distrito, a la Secretaría de Educación, a la Alcaldía de Bogotá. Un agradecimiento inmenso por ser ese lugar de la política y ese lugar del territorio en el que de verdad se han comprometido con los acuerdos de La Habana y con la construcción de paz. Son un ejemplo para el país y nosotros nos sentimos profundamente agradecidos por ello y muy cercanos. Sí, estamos convencidos de que la acción colectiva es la única posibilidad real de hacer transformaciones sustantivas en los territorios, de construir los aprendizajes plurales que necesitamos. La Comisión de la Verdad, de hecho, es una entidad que tiene a su cargo construir una verdad recogida de múltiples voces. Nosotros no pretendemos decir lo que nosotros pensamos, sino hacer una lectura y, como dice el Padre Francisco, una intelección de todos esos saberes, sentires, conocimientos que tiene la comunidad. Hoy tenemos más de 28.000 entrevistas, tenemos más de 500 informes. Eso nos permite construir una mirada plural, una mirada que realmente está enriquecida por las diferencias, por las maneras específicas como se han visto y se han sentido afectadas las comunidades en esta larga guerra, pero también las maneras plurales y distintas como han querido expresar ese dolor y como han hecho su resistencia. A todos nos conviene la acción colectiva y mientras más plural mejor, porque este es un país que todavía tiene en deuda el reconocimiento y valoración de la diferencia y yo creo que ahí la escuela tiene una tarea muy importante. La tarea tiene que ayudarnos a construir reconocimiento de la diferencia, deliberación civilizada y construcción de conocimientos colectivos.
porque como decía Saint-Exupéry, si difieres de mí, hermano mío, lejos de herirme, me ilustras. Y realmente es en los escenarios plurales y en los escenarios de deliberación donde uno puede enriquecer el saber y convertirse en un sujeto o en un colectivo que tiene capacidad de ver la complejidad y la riqueza del mundo y por lo tanto de dar respuestas también plurales y de comprender muchas otras aristas del mundo que no son las propias. Entonces, bienvenido a este enfoque de lo colectivo, de lo participativo. Hoy más que nunca estamos entendiendo que solo una fuerza colectiva puede ayudarnos a hacer las transformaciones que el país está necesitando y sobre todo esa fuerza colectiva desde la sociedad civil. Ya vimos que la democracia no son los gobiernos, la democracia es en esencia ese constituyente primario, ese colectivo plural que logra nombrar lo que está demandando como sociedad y lo más bello de lo que está pasando ahora es que por fin nos encontramos las clases sociales demandando los mismos derechos para todos, demandando equidad esencialmente. Y esto por eso es una enorme oportunidad que tiene el país, más que una crisis, más que una tragedia, tenemos que leer esto en clave de oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lucía, por esa mirada, por ese llamado a la pluralidad, por ese llamado efectivamente al lugar de la escuela desde esta agencia y esta fuerza del reconocimiento de las diferencias, la deliberación y la participación. Asimismo, le damos entonces a continuación la palabra a Edwin Usa, nuestro director de la Secretaría de Educación, para que también, complementario de lo que acabas de decir, nos pueda señalar qué caracteriza una acción colectiva y cómo se promueven estas acciones colectivas también desde la escuela. Edwin. Vale, Paula, muchas gracias. Hay claramente dos preguntas en una. ¿Qué caracteriza esa acción colectiva y cómo se promueve? Lo primero es que esas acciones parten de una capacidad innata que tenemos todos los seres humanos y es la capacidad de participación, de participar, de tener esa oportunidad de transformar algo con lo que no estamos de acuerdo o algo que nos gusta y simplemente queremos potenciar. Y si hablamos de participación, hablamos por lo menos de 3 momentos que se viven, porque así es la participación, se aprende en el ejercicio ciudadano, se aprende participando. Entonces, el primer momento es ser parte, y creo que cada uno de nosotros ya somos parte de algo, de una familia, de un colegio, de un colectivo, de una organización, como en este caso, no sé, lo es la Comisión de la Verdad o la Universidad Pedagógica, etcétera, ya somos parte de algo. El siguiente paso es tomar parte de ese algo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, ese tomar parte significa que nos empezamos a cuestionar, que empezamos a reflexionar, que empezamos a un poco vivir ese contexto en el cual nos encontramos y a identificar esas oportunidades de transformaciones y de agencia que queremos generar. Y el tercer momento vivencial sería el sentirse parte de ese algo. Y eso significa ya digamos, sería el clímax de la participación, porque cuando vemos eso entendemos por lo menos 2 cosas. La primera de ellas es que el principal insumo para llevar a cabo esa transformación que queremos lograr somos nosotros mismos y nosotras mismas, que no tiene que llegar el Estado, el tomador de decisión, el no sé qué, a decirnos cómo o cuál es el camino a seguir. Nosotros mismos tenemos esa capacidad. Y cuando entendemos eso, pues entendemos también que entre más mejor. Es decir, que el trabajo en equipo, que el trabajo en red fortalece esa capacidad de agencia que cada uno y que cada una de nosotros tenemos. Por lo tanto, yo creería que en parte de esta respuesta es eso. La acción colectiva es la base del agenciamiento de los movimientos sociales. Y desde allí se desarrolla otra capacidad, y con esto cierro porque sé que no nos podemos extender, otra capacidad que para mí es muy, muy importante y tiene que ver con la solidaridad, entendida como esa capacidad de sus miembros para definir y reconocer un sentido común, un sentido de un nosotros. Es decir, salir de ese paradigma individual de que solo me beneficio yo, digamos que es un poco lo que hablando con los jóvenes que están ahorita en las movilizaciones vemos, y es que un poco ellos creen que los tomadores de decisiones solamente piensan en ello y no en las personas que están representando, y pasar entonces a un escenario de un colectivo, de un común, del bien común, de un nosotros. Hay 2 capacidades: participación, trabajo en equipo y solidaridad. Perfecto.
Y así llevadito como de la mano, probablemente Marcia también tiene algunos otros elementos para compartirnos, desde toda la experiencia también de los diferentes colectivos y particularmente a lo mejor desde el pensamiento contemporáneo. Cuéntanos, Marcia, ¿qué caracteriza una acción colectiva y cómo se promueven acciones colectivas? Bueno, pues una acción colectiva es un hacer en conjunto, es la unión de esos esfuerzos individuales para hacer más potente un proceso, una idea, una apuesta política. La acción colectiva tiene un objetivo común y este objetivo común permite la cohesión de las personas, genera identidad, permite viabilizar las apuestas de conjunto. Por ejemplo, una expresión de acción colectiva es el movimiento social. Efectivamente, y se hace más potente entre más personas se unan a esta apuesta en común, a estos objetivos en común. Tiene unos elementos simbólicos también muy importantes la acción colectiva, por ejemplo, los eslogan, el himno de la Guardia Indígena, si vamos a hablar, digamos, de las movilizaciones sociales. También, por ejemplo, el mandato de la Comisión de la Verdad, la verdad como bien supremo. Y pues estos elementos generan identidad que cohesiona a las personas para la acción colectiva. Coincido también en que efectivamente es la base del agenciamiento. Y coincido en que esta acción colectiva dada desde la pedagogía, dada desde las escuelas, es muy potente para construir y viabilizar otros mundos posibles. Y por ejemplo, desde la línea de investigación, diálogo y memoria del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, hemos ido tejiendo nuestras apuestas en torno a la memoria, a la reconciliación y a la construcción de paz. Somos de hecho un grupo de docentes y otros que no son docentes, que nos hemos reunido para decir, aquí hay que hacer algo, hay que poner esta apuesta en común y empezar a generar acciones en pro de efectivamente viabilizar, si se quiere, los diálogos frente a la reconciliación, a la paz, hacer posible en nuestras escuelas esa mirada de nación distinta, reconociendo esas memorias subalternas, esas memorias invisibilizadas y la necesidad de construir caminos entre todos y todas. Eso sería para nosotros, a grandes rasgos, estas acciones colectivas y múltiples que los maestros y maestras hemos venido construyendo en la línea de investigación, diálogo y memoria. Muchísimas gracias por esas apuestas iniciales que nos ponen acá en la discusión. Quisiéramos ahora ir nuevamente con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes, y profundizar sobre algún hecho particular que estén haciendo en este momento en su entidad o en su colectivo. Iniciemos con la comisionada Lucía, hablando de una apuesta que hemos ya conocido varias, que son los laboratorios de co-creación, ¿sí? ¿Cómo estos laboratorios potencializan el accionar transformador de las comunidades educativas? ¿Sí? ¿Y cómo han contemplado ustedes de la comisión que lo construyó allí fortalezca las recomendaciones que tendrá el informe que ustedes entregarán al país este año? Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias por todo lo que hace el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que también es un bello ejemplo para el país. Los talleres de co-creación de herramientas pedagógicas son un espacio muy, muy potente. Es decir, ahí reconoce la Comisión de la Verdad que hay un conocimiento acumulado que proviene de múltiples lugares del país, de múltiples culturas también, porque hemos tenido indígenas, afro, personas además que están en el exterior, comunidades rurales, comunidades urbanas, y nos han permitido entender no solamente la verdad de los territorios, sino de manera muy especial la verdad de las comunidades educativas, diferencial,
las demandas que tiene cada comunidad educativa, que son distintas, y la importancia de hacer esta co-creación colectiva, es decir, que sea de abajo hacia arriba, que los maestros nos enseñen cuáles son las urgencias que hoy marcan esos territorios, cuáles son las demandas educativas que se tienen para la construcción de la paz y que nos enseñen de las especificidades culturales. Aprendemos mucho y esperamos dejar unas herramientas, un conjunto de herramientas, no una, sino un conjunto de herramientas precisamente que atiendan esa multiplicidad de territorios y culturas y de necesidades en clave de paz. Y esperamos que en estas herramientas y en este diálogo aparezcan recomendaciones sustantivas para la educación. Estoy convencida de que la Comisión tiene muy claro que muy buena parte de la transformación es en esencia cultural. Ese ha sido un énfasis que hemos puesto en la Comisión. Es tal vez una de las primeras comisiones que tiene una línea de cultura y arte, entendiendo que la cultura también produce acumulados que nos han llevado a la guerra, así como tiene acumulados que nos han permitido resistir a la guerra. Hay daños hechos a la cultura en la pervivencia del conflicto armado y tenemos ese análisis, pero sabemos que las transformaciones esenciales son desde la cultura y que la cultura tiene un lugar de fundante esencial, que es la escuela. Y en la escuela hay cosas que tendrían que tener un énfasis muy claro desde la más pequeña infancia, desde la más primera infancia, como por ejemplo el reconocimiento y valoración de la diferencia. O lo que decía Edwin, precisamente nombraba otro déficit que ha tenido nuestra cultura y es la noción del bien común, que es una noción que hay que fundar de manera mucho más clara, y también la doctora Márquez Marcia hablaba de la importancia de la identidad o de las identidades. Yo creo que nosotros hay dos retos. Uno, reconocer las múltiples identidades que habitan en este país, y ese tendría que ser una recomendación. Yo creo que todavía hay un déficit enorme en la educación, en tanto nos permitan comprender la riqueza de los pueblos indígenas, la riqueza de los pueblos afro. A mí no me tocaron. A mí me tocó ver en la prehistoria a los indígenas, cosa pues que es una tragedia con la que carga una muy buena parte de esta población. Cuando yo llegué al Museo de Antioquia había una sala de culturas prehispánicas, como si los indígenas se hubieran quedado en la prehistoria. Y nunca nadie me habló de la riqueza de los pueblos afro y mucho menos del pueblo rom. Entonces yo creo que ahí hay que comprender la pluralidad, hay que refundar la historia realmente, pero también hay que reconocer la geografía. Entonces yo creo que es en la escuela donde se fundan los asuntos más significativos para construir los sujetos que van a construir las sociedades que nos permitan vivir en este bosque nativo, plural, maravilloso que nos ha sido dado. Y entonces de estas herramientas y de esta conversación tengo fe que lleguen recomendaciones muy importantes, que si las recoge el Ministerio de Educación, bienvenidas, y el de Cultura, pero si no, que los maestros y las maestras las pongan en práctica. También creemos en esa fuerza y también sabemos que son los maestros los que han puesto los temas de paz y de convivencia en la agenda educativa más que el gobierno nacional propiamente. Entonces, este diálogo con los maestros deberá producir una conciencia colectiva de lo que es necesario y es importante en clave de transformación del currículo y de la esencia misma de la escuela. Gracias. Muchísimas gracias, comisionada Lucía. Creo que hay elementos vitales para pensarnos el papel de la escuela en estos tiempos, y los laboratorios de co-creación son una posibilidad también transformadora. Director Edwin, quisiéramos continuar con usted y poder seguir conversando y profundizando. En este momento, ustedes han impulsado un programa integral de educación socioemocional ciudadana y escuelas como territorios de paz. Allí la ruta pedagógica de reflexión, investigación, acción y participación
plantea la importancia de fortalecer redes y saberes colectivos. ¿Qué acciones se pueden emprender desde la escuela para alcanzar más acciones constructoras de paz? ¿Y cómo favorecer pedagogías restaurativas? La pregunta, pero antes de ir a ello me gustaría recoger como algunos elementos de lo que ha mencionado Lucía y por supuesto Marcia, pues porque así es el diálogo. ¿Qué sería el diálogo sin la escucha y sin reconocer esos elementos bonitos que nos aportan las demás personas? Muy de acuerdo con, digamos, con esa esencia de mirar, digamos, las relaciones desde una visión ecosistémica, porque nos pone también en una visión distinta de comprender el mundo. Primero, la diversidad no se convierte en la excusa para destruir al otro, sino que la diversidad se convierte en lo más rico que tenemos nosotros para potenciar esa capacidad de agencia en las comunidades educativas. Reconocer que somos diversos, que somos diferentes, que tenemos diferentes puntos de vista, comprender que ese principio dialógico que planteaba el paradigma de la complejidad y por supuesto Edgar Morin, que dos puntos de vista distintos puedan coexistir en el mismo escenario y que no se vean como rivales, sino como complementos, me parece que es sustancial. Y por eso quiero empezar respondiendo un poco desde lo que planteaba también Lucía en términos de recoger, digamos, de generar estos laboratorios creativos con las diferentes comunidades, porque yo creo que parte de la base de la sabiduría ciudadana. Y eso ya también nos pone en un escenario distinto de relaciones de poder. Es entender que nuestros niños, niñas, jóvenes, maestros, maestras, directivos, docentes, en fin, todos tenemos algo que aportar y por supuesto también algo que aprender. Y ese es un principio que tiene el Programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Escuelas como Territorio de Paz. Básicamente porque lo que nosotros planteamos es poder apoyar que en cada una de las instituciones educativas se lleve a cabo una experiencia en justicia escolar restaurativa, una manera distinta de comprender digamos, las violencias, de comprender los diferentes efectos que se han generado en las escuelas. Las escuelas no son ajenas a lo que pasa en la sociedad. Las escuelas son sujetos colectivos que deberían estar constantemente interrelacionándose con su territorio. Entonces, si lo vemos desde esa medida, potenciar que cada escuela de Bogotá pueda llevar a cabo una experiencia en justicia escolar restaurativa, primero nos permite cambiar ese paradigma que tenemos de justicia, de creer que todo es ojo por ojo y diente por diente. No, segundo, nos permite comprender que podemos generar acciones reparadoras, que podemos generar acciones restaurativas, que si yo, por ejemplo, cometo una falta, que si yo llego a vulnerar a alguien, así como tuve la capacidad para generar ese daño, también tengo la capacidad para repararlo, para restaurarlo, para intentarlo por lo menos, y no quedarme simplemente en la parte negativa del conflicto. Entonces, eso nos lleva a lo tercero, y es que podemos aprender de los conflictos cotidianos que se generan tanto en la escuela como en la familia, como en el territorio. ¿Eso qué quiere decir? Que la oportunidad, el conflicto es una oportunidad pedagógica. Entonces, pues básicamente esa es la apuesta que nosotros queremos. Muchas gracias, querida. Eso es lo que queremos hacer y desarrollar, y pues esa es la apuesta que vamos a hacer. Allí, ¿cuál sería la invitación? Pues invitar a todas las comunidades educativas a que se presenten. La convocatoria está abierta hasta mañana. Llevamos más o menos un mes en el marco de estas convocatorias. O sea que tienen un poco más de 24 horas aquellos que no lo han hecho para presentarse a estas experiencias y a estas iniciativas que son las que queremos apoyar. Como sabemos que esto es un componente pequeño, que es la justicia escolar restaurativa, pero que tiene grandes transformaciones de paradigmas en lo que es la conciencia colectiva, también le estamos apostando a las iniciativas ciudadanas para la transformación de realidades. Y allí lo que queremos potenciar es esa movilización de niños, niñas y jóvenes. Las niñas y los niños son sujetos políticos y críticos capaces de aportar a la transformación cultural de este país. Lo único que necesitan es que las apoyemos y que los apoyemos. Entonces también está abierta esa convocatoria, también se cierra mañana, así que hay que aprovechar. Y pues básicamente eso es lo que estamos haciendo, esas acciones son las que emprendemos desde la Secretaría de Educación para potenciar estas transformaciones culturales que requiere el país y la ciudad, por supuesto. Clavísimo estar pendiente de esas convocatorias que nacen de las entidades públicas, pero que están muy conectadas, como lo acaba de plantear el director Edwin, en la acción colectiva, en la juntanza, en pensarnos la práctica pedagógica de manera distinta.
Yo quisiera tomarme un minutico para hacer un saludo rápido. Hay mucha gente conectada en las redes sociales. Nos saludan desde la localidad de Kennedy, Colegio Tom Adams. Nos saludan del Colegio Técnico Jaime Paro Leal en Bogotá. Aulas Colombianas presente. INEM Santiago Pérez IED. Está el Colegio Ramón de Subiría. Está el Gonzalo Arango en Suba y el Laboratorio de Derechos Humanos y Ciudadanías del profe también, que están ahí, dos profes muy claves en Suba. Está La Guajira, están conectados también escuchándonos. Está conectada la profesora Piedad Ortega, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, y está conectada la Comisión de Derechos Humanos de FECODE. Pues habrá mucha más gente más conectada, son los que han escrito unos saludos muy especiales. A cada uno de ellos un abrazo y pues síganos ahí en las redes sociales para seguir conectados y conectadas. Marcia es una profe que lleva años trabajando en lo colectivo, trabaja en varias cosas a la vez, una profesora muy interesante en su práctica pedagógica y actualmente hace parte de un colectivo que se llama Colectivo Pensamiento Contemporáneo en Línea de Memoria, ¿sí? Desde ahí, Marcia, esa experiencia que vienes construyendo, ¿qué lecciones aprendidas o sugerencias tienes para quienes hoy participan y están a punto de empezar, de iniciar acciones colectivas para potencializar la escuela como un territorio de paz? Bueno, creo que lo primero es la conversación, conversar con otros. Para eso que hablábamos hace un momento de tejer con esos otros, escuchar es fundamental, tener unas apuestas en común y tener mucha paciencia además, porque estos son procesos y los procesos implican tiempo. No es como que decidimos hacer algo y ya mañana está construido, no, es paso a paso, es con el tiempo, es reflexionando todo el tiempo sobre lo hecho. De hecho, en este momento estamos también generando reflexiones al interior de la línea. Estamos pensándonos por qué será importante hablar de la memoria, cómo podemos potencializar nuestras acciones para que todos nos sintamos incluidos, porque eso de hablar de identidad hay que aterrizarlo en el aquí, en esas acciones que estamos generando continuamente en la línea. Y para eso es necesario saber qué apuestas tenemos como individuos y cómo podemos concretarlas en lo colectivo. Entonces, por eso pensarnos la memoria, pensarnos la escuela, pensarnos la memoria como un escenario de reconciliación para nosotros ha sido clave, por ejemplo. Pensar esa memoria como un referente del presente para transformar, un referente que cuando nos volteamos a mirar, entonces vemos ese pasado, pero es ese pasado que hacemos una lectura desde el presente para generar acciones que ojalá impacten al futuro. Es una memoria como forma de resistencia y de reexistencia. Y pues en ese sentido, entonces, también recogiendo lo que han venido comentando aquí en este espacio los invitados, pensar entonces en esa idea de pasar de esa idea de los otros a pasar a la idea del nosotros, de efectivamente permitir esa pluralidad de voces en los espacios, esa diversidad, como ya se manifestó como principio dialógico, que eso es fundamental. Reconocer que hay unas apuestas de los maestros, de las maestras por transformar los discursos en la escuela, por tener miradas frente a lo que pasa en la realidad del país, por entender también y reconocer que los niños, las niñas y los jóvenes y los adolescentes tienen un pensamiento crítico, que también tienen algo que decir frente a lo que pasa en este país. Otras cosas que hemos venido haciendo, por ejemplo, algunos de nosotros, es efectivamente, en términos de esta acción colectiva, es empezar a trabajar con algunas entidades. Entonces, por ejemplo, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, hemos venido trabajando en la construcción de unos podcasts, pensando en la democratización del conocimiento, el que el conocimiento llegue a más personas, que cualquiera pueda tener acceso. Sea en una zona rural, sea aquí en Bogotá, sea en una localidad en específico. Y también, de hecho, hemos participado en los laboratorios de co-creación de la Comisión de la Verdad. En este momento, por ejemplo, con 2 compañeros estamos construyendo una herramienta
que va a ser parte, bueno, estamos ahí como trabajándole fuertemente para que haga parte de esas herramientas de ese primer laboratorio de co-creación de la Comisión de Esclarecimiento por la Verdad. También esta apuesta que estamos haciendo el día de hoy de la mesa Intermemorias también nos está mostrando estas formas de seguir tejiendo, de escuchar aquí lo que estamos haciendo, este ejercicio de escuchar a la comisión, de escuchar a la Secretaría de Educación, de escuchar a la línea, de escuchar cada una de las voces, como lo vamos a hacer incluso ahorita cuando iniciemos el ejercicio por mesas, es fundamental para seguir construyendo esto que es la acción colectiva y pues eso, creo que lo principal es tejer desde el diálogo, es tejer desde la escucha y desde la escucha respetuosa, atendiendo a la diversidad de voces y de pensamientos, porque eso es lo que nos ha faltado en nuestro país, infortunadamente, y es reconocer que existe esa diversidad, y a veces incluso esa diversidad, infortunadamente, ha sido asesinada, ha sido silenciada, y lo que tenemos que empezar a trabajar ahora es que es ese respeto por la diversidad, es poder también interpretar la historia, es reconocer lo que está pasando, es escuchar qué quiere decir ese otro, esa otra, y qué puedo aprender de ese otro y de esa otra. Entonces, eso es básicamente lo que podría decir. Múltiples aprendizajes, yo creo, y nos podríamos quedar acá como recogiendo muchísimas más voces, porque claramente desde el colectivo y desde otros muchos lugares hay mucho por seguir señalando. Memoria como forma de existencia y de reexistencia, nos dices tú también, Marcia, muchas gracias, y también a Lucía y a Edwin, y ya para ir cerrando, porque sé que todos tienen que salir para otros eventos, brevemente, para cerrar, y un poco que invitándonos a la actividad que vamos a realizar a continuación en este ejercicio de diálogo de saberes. Para ustedes, en una frase, la acción colectiva en Colombia, para que podamos allí empezar a recoger. Lucía, la acción colectiva en Colombia. Sí, la acción colectiva en Colombia es la posibilidad de la movilización social para la transformación hacia una sociedad capaz de reconocer la igual dignidad de todos los seres humanos y poder vivir en paz. Acción colectiva para la transformación y la construcción de esa paz estable y duradera. Muchísimas gracias, Lucía. Edwin, acción colectiva en Colombia es entender que educar para la paz es también una convicción política. Es una apuesta para que la memoria, la reconciliación, la verdad sean derechos inalienables para una generación que nació en la violencia, pero que no debe ni puede seguir en ella. Una acción permanente política que nos pone en ese lugar de transformación. Gracias, Edwin. Marcia, la acción colectiva es. Bueno, la acción colectiva en Colombia y en la escuela es un acto político. Es la posibilidad de tejer los cambios que necesita este país. Es reconocer la posibilidad que tenemos en nuestras manos, uniéndonos conjuntamente para realizar, para hacer viables los sueños que tenemos de un país distinto. Seguir soñando y, como lo señalaba hace un ratito también nuestra comisionada, para poder vivir en este bosque nativo plural, en esas posibilidades de esta diversidad. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias a Lucía, a Edwin, a Marcia por esta maravillosa conversación, por permitirnos poner también desde el lugar, desde cada una de ustedes que representan, y sobre todo por impulsarnos a seguir promoviendo esta acción colectiva, este ejercicio colegiado, y que, como ustedes bien lo señalan, el lugar político de transformación que tienen las maestras, los maestros y las comunidades educativas. Así es que, Miguel. Muchísimas gracias nuevamente a la comisionada y a Marcia. Un abrazo sincero. Les recuerdo también que pueden seguirnos en redes sociales, ¿cierto? En el Facebook de Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Están conectados desde Gimnasio La Cumbre, en la localidad de Suba. Están conectados Colegio Compartir. Están conectados también por acá en Barranquilla, en Bosa, en el San Pablo IED, Gimnasio Los Ángeles, están en Codacodo de Suacha,
Bueno, acá y están desde Barranquilla también, y el José María Vargas Vila y el Bernardino IED. Una gran cantidad de colegios y comunidad educativa presente en este escenario de discusión y diálogo. Bueno, pues miren, son las 10:15, como lo dijimos, cumplimos, o sea, más o'clock no puede estar este encuentro. Ahora nos iremos a escuchar al profesor Fabio Castro, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Él es un profesor que hace parte del CEPAS, que anteriormente yo dije colectivo, no es un colectivo, es el Centro de Estudios de los Conflictos, los Derechos Humanos, la Pedagogía y la Construcción de Paz. Fabio es profesor en este momento de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Licenciatura en Educación Comunitaria, es coordinador del proyecto del Centro de Estudios y es autor de diversos escritos sobre enseñanza de la historia y el uso de las fuentes orales en la escuela. Profesor Fabio, ya estamos en tono de la acción colectiva, hemos hablado de las experiencias concretas de la comisión, de la Secretaría de Educación y del colectivo Pensamiento Contemporáneo. Ahora nos gustaría mucho que usted nos contara, desde su perspectiva, desde su mirada, esto de las acciones colectivas que implica en el marco de Colombia. Muy buenos días. Gracias a Miguel, a todos los compañeros que están en la convocatoria, organización y preparación de este tercer encuentro. No sé si ya está la presentación en pantalla. Y pues también este saludo a los maestros y maestras y demás personas que nos acompañan a propósito, reitero, de esta tercera sesión que desde la Universidad Pedagógica y en particular desde el CEPAS, pues hemos venido aportando. Tengo muy pocos minutos para acompañar esta pequeña presentación y tiene que ver con lo siguiente. Digamos que más que una de mi autoría, estas ideas que voy a exponer son tomadas del trabajo del profesor Alfonso Torres en su libro Identidad y Política de la Acción Colectiva, en el cual expone a propósito pues, de la reflexión y de sistematizar experiencias de organizaciones en Colombia sobre pues, lo que es como tal esa acción colectiva de esas organizaciones populares. Entonces, lo que quiero compartir muy brevemente, reitero, esto es un tema de pocos minutos, el profesor Alfonso lo que hace es presentarnos las dinámicas de los años 60, 70 y hasta más reciente de las diversas como diríamos, necesidades, conflictos y contradicciones que en el marco de lo que genéricamente se conoce como el campo de lo popular, también nos presenta los sujetos, sus intereses y sus demandas y cómo éstas han cambiado en el tiempo. De modo que en esa transformación se van creando múltiples repertorios. Pues ustedes tienen en pantalla, no voy a leer, pero lo que un poco se destaca en rojo es cómo en los años 60, existiendo pues lo que ya mencioné, unas necesidades, unos intereses, unos repertorios, las organizaciones sociales y populares están enmarcadas en el tutelaje y la representación bipartidista y clientelar. Digamos, están las juntas de acción comunal que nacen en el año 58. Bueno, y hay otras características de la época que no voy a entrar en detalle. Y pues el profesor Alfonso Torres destaca mucho lo que es en repertorio, lo que son las tomas de tierra, en su momento llamadas invasiones, y alrededor de eso, cómo las comunidades se unen para resolver el alcantarillado, las vías, la escuela, en fin, ese tipo de procesos. Sin embargo, él destaca cómo para los años 70 se crean organizaciones de base, organizaciones populares que buscan desligarse de ese tutelaje bipartidista creado en el Frente Nacional y por el contrario ahora hay una reivindicación de autonomía frente al Estado. Esto me parece que es importante, digamos, en la línea que presenta el profesor Alfonso Torres. Hay una crítica al clientelismo en su momento.
También hay una crítica al proceso electoral, pues recordemos que veníamos del Frente Nacional, entonces hay toda una gran influencia política desde los diversos interpretaciones del marxismo, el maoísmo, el trotskismo, en fin, toda una serie de procesos, y también hay una fuerte presencia de la teología de la liberación, digamos, que influye en todos estos repertorios en donde el paro cívico, el bloqueo de calles, las movilizaciones, pues van haciendo presencia. En los años 80, nuevamente hay un resurgimiento de esas estructuras clientelares, pero aparece todo el proceso del neoliberalismo, el tema de la deuda externa que genera unos conflictos sociales, y aparece pues un golpe muy fuerte al sindicalismo, pues el neoliberalismo necesita vender empresas a como dé lugar, las empresas del Estado, y también va debilitando el sindicalismo, y por eso también hoy inclusive veríamos todas las acciones que pretenden deslegitimar a la CUT, a FECODE, a la ADE, en el caso de Bogotá, pues porque el neoliberalismo necesita que estas no existan. Sin embargo, en los años 80, dice el profesor Alfonso Torres, hay emergencias muy importantes como es el de la juventud, el posicionamiento de la juventud como un sujeto político. Claro, en ese momento, dice el profesor Alfonso Torres, está tanto desde la organización en pandillas, los grupos artísticos, bibliotecas, grupos parroquiales, pues ya decimos que el neoliberalismo implica pobreza y descomposición social también. Y lo que quiero llegar finalmente es cómo en los años 90, con los procesos de negociación, de diálogo que se hace con la insurgencia y que termina con el proceso de convocatoria de la Asamblea Constituyente, que nos genera una constitución que es producto de una negociación y que este año estamos conmemorando, pues casi celebrando los 30 años de la Constitución, y a veces como que nos da vergüenza también reconocer que allí hay unos logros, claro, no exentos de contradicciones, pero lo que hay es toda una emergencia de la participación local. Y cuando digo esto de la emergencia de lo local, pues aparece el tema de las elecciones para las juntas comunales, para las juntas locales, las juntas de administradores locales. Entonces, en ese tipo de eventos aparece también cómo las organizaciones sociales retoman la participación política. Y recuerden que hace unos minutos dije que en algún momento había abstencionismo, y ahora entonces esas mismas organizaciones se enfrentan a la posibilidad de participar electoralmente. Entonces, a la par hay un auge de asistencialismo, que es lo que necesita el neoliberalismo, para manipular, controlar justamente las comunidades. Finalmente, digamos ya entrando un poquito en el terreno específico de lo teórico, habría que considerar tres grandes momentos de cómo entender esos procesos de cambio. De una parte, pues la mirada clásica del marxismo, que plantea que lo que hay son luchas de clases, o sea, hay clases sociales, luchas de clases y sus intereses, y todo se entiende desde allí. Luego aparece, digamos ya a mediados del siglo XX, cómo aparece un marxismo urbano, pues la mirada del marxismo y la ciudad, que plantea que la ciudad, que es lo que nos pasa en Colombia, fue el crecimiento demográfico, el tema de los desplazados que vienen del campo producto de la violencia, pero lo que nos genera son nuevos actores, nuevos problemas y reclamos, nuevas luchas, nuevos repertorios, nuevas identidades que pueden ser sociales, culturales, sexuales y de otra naturaleza, y también, como ya se decía en las intervenciones anteriores, pues nuevos lenguajes, símbolos, estéticas, etc. Digamos que ahí lo que plantea el profesor es el de que surgen nuevos referentes interpretativos para comprender la dinámica social. Y finalmente, lo que nos dice es, bueno, Alan Turing dice que de lo que se trata es de analizar desde las relaciones sociales cómo es que los diversos sujetos y actores se relacionan, y no solo por la condición de clase que estos puedan tener. Desde esa perspectiva, entonces, ese descontento social tiene tres momentos para hablar de la acción colectiva. Por un lado, dice que la acción colectiva se puede expresar a través de mítines, tumultos, marchas, azonadas y otras expresiones espontáneas no organizadas que se diluyen muy rápidamente.
y digamos que su alcance es muy limitado. Un segundo tipo de acción colectiva estaría el de esas luchas o movimientos, aun cuando organizados, tienen alguna duración, se articulan por una demanda específica que una vez satisfacen, pues se disuelven y digamos que la característica es que no transgrede los límites del sistema. Y el tercer momento, que es como el que más se consolida, es que ese movimiento social genera un accionar colectivo organizado que también lucha contra un oponente, y esta connotación del oponente es importante, y obviamente allí de lo que hay es una búsqueda del poder, una búsqueda de control dentro de esa sociedad. Entonces hay una disputa por el poder. Entonces creo que aquí no se trata tampoco de ser ingenuo y creer que la acción colectiva pues solamente es un hagámonos pasito. De modo que de lo que se trata es de modificar las decisiones y ser factor de cambio. Este proceso, pues nos dice el profesor Alfonso Torres, es ininterrumpido, es decir, es más o menos permanente, se prolonga en el tiempo, presenta múltiples eventos. Sin embargo, a lo que va el profesor Alfonso Torres en una definición que plantea junto con el profesor Mauricio Archila, es que existen unas demandas que se van elaborando, reelaborando, generan una identidad colectiva y sobre todo generan también propuestas y proyectos que modifican estructuras del sistema social. Eso es lo importante. De modo que esta acción colectiva busca transformar las relaciones de dominación social, no es un acto mecánico derivado de algunas necesidades, también crea oportunidades, tampoco se limita a algunas agrupaciones o actores sociales, aun cuando los contiene, y finalmente pues dice que la acción colectiva corresponde a una forma compleja de acción y presenta sus propios altibajos. De modo que esa acción colectiva, ya para finalizar, pues debo decir que pretende el cambio social. En ese sentido, a su interior implica, y como lo he venido señalando, tres grandes asuntos. Uno, la existencia del conflicto. Dos, la búsqueda y la generación de identidad, solidaridad, como se mencionaba, un sentido de pertenencia, y sobre todo la transgresión de los límites del sistema, de modo que también se presenta como una alternativa política, social y cultural. De modo que esta acción colectiva pues no se limita a una reacción coyuntural, y si pues construye unos intereses comunes, tiene sus procesos organizativos, genera movilización de recursos y también pues brinda y retoma esas oportunidades que se dan en el respectivo contexto que, pues en el que se desarrolla esa acción colectiva. Estos son elementos, como acabo de mencionar, tomados del ejercicio del profesor Alfonso Torres, y pues seguramente muchas cosas quedan por decirse, por cuestionarse, pero por razones de tiempo ahí termino. Pues muchísimas gracias al profesor Fabio de la Universidad Pedagógica por esta recogida que está muy en sintonía, como lo veíamos, de lo que ya nos decían también nuestras anteriores invitadas e invitado, ¿no? Cómo esta acción colectiva efectivamente habla de esta fuerza de lo político, de la invitación a la transformación, y cómo plantea un sinfín de capacidades socioemocionales ciudadanas en lógica de participación, y que quisiera retomar solamente esta última palabra que el profesor Fabio nos invita y dice: mucho por seguir diciendo. Y a esto es a lo que los vamos a volver a invitar a continuación, y es que hay mucho por seguir escribiendo en estas páginas en blanco alrededor de la acción colectiva. Así es que, Miguel Ángel, cuéntanos cómo es que vamos a poder participar y qué es lo que viene a continuación. Y también contarles, pues, a quienes nos siguen todavía en las redes sociales, que están aquí muy activos, muy activas, tanto desde Bogotá como desde otras ciudades, pues que participando de los espacios y de las actividades van a poder acceder también a las memorias y también a esta rica presentación tan clarita que nos acaba de presentar el profesor Fabio. Miguel Ángel.
Claro que sí, Paula. Tenemos ya un espacio pues, de diálogo que era el inicial, que queremos abrir esta discusión desde experiencias y esta mirada también que nos plantean desde la pedagógica sobre la acción colectiva. Evidentemente no es lo único, es un encuentro de experiencias mucho más largo, vamos hasta la 1 de la tarde. Esta parte está abierta por Facebook, lo que viene es cerrado. Les invitamos a que en el chat de Facebook escriban quienes tengan dificultades, no han recibido el correo, se inscribieron y no han recibido alguna respuesta por alguna razón. Hemos enviado 2 veces el correo a todas las personas que escribieron, pero pues bueno, digamos que no está de más que de pronto alguno o alguna pueda usar el chat de Facebook para decir, tengo dificultades, no puedo acceder, no puedo entrar, ¿cómo se hace? O también quienes quieran preguntar cómo conectarse también lo pueden hacer ahí. Y a mi correo mafranco@alcaldiabogotá.gov.co, que ya también está escrito ahí, lo escribí ahí, pero lo voy a volver a escribir ahorita para que puedan mandarme un correo y yo poder responder y solucionar su inquietud o sugerencia. Bueno, pues este evento tiene una continuidad muy interesante y de 10:30, 10:35 estaremos ya en la sala de Zoom, ¿sí? La sala de la Comisión de la Verdad, el enlace que les compartimos por correo con una clave de acceso y una mesa específica. Es importante que ustedes reconozcan la mesa, son 3 mesas de trabajo, ¿sí? Y en el correo decía confirmación mesa 1, mesa 2 o mesa 3, ¿sí? Clave que ustedes tengan esa información y cuando entren a la transmisión puedan hacer ese renombramiento y ya, digamos que iniciar todo el proceso de diálogo. Iremos de 10:40, 10:35 a 12:20 en un diálogo por mesas, con unas preguntas concretas sobre la acción colectiva en el territorio, en las experiencias pedagógicas y cómo seguimos construyéndonos entre todos y todas. Y posteriormente tendremos también en ese diálogo de 10:30 a 12:20 la presentación de una propuesta para la ciudad que hemos denominado la orden de co-creación, muy conectado con lo que nos contaba la comisionada Lucía. Después de ello, de 12:30 a 1, abrimos nuevamente nuestro Facebook Live para contar la ciudad, qué abordamos, qué dijimos, qué trabajamos, cómo nos conectamos y cómo pensamos este momento histórico que está en el país en clave de acción colectiva entre maestros, maestras y personas que trabajan en la educación. Pero no antes quisiéramos recordarles que este es el tercer encuentro, que hemos tenido ya 2 el año 2020, y voy a presentarles en este instante unas herramientas que consideramos claves para que ustedes sigan leyéndonos, leyéndose y leyendo colectivamente esta apuesta colectiva de ciudad que está muy marcada en temas de memoria, paz y reconciliación. La página que ustedes pueden ingresar es centromemoria.gov.co/encuentros-pedagógicos y ahí van a tener el acceso a la siguiente información. Y es tanto a lo que tiene que ver con el encuentro que estamos teniendo en este momento, que seguramente muchos de ustedes usaron esta página para inscribirse, pero también los mapas parlantes, ¿sí? Y estos mapas son bien claves para lo que estamos trabajando. Son 6 mapas territoriales, ¿sí? Acá ustedes los tienen, los pueden ver. Se dan cuenta el mapa 1, tiene localidades de Antonio Nariño, Barzú Unido, Chapinero, Engativá y Fontibón, ¿sí? No están todas las experiencias, están las experiencias que han sido mapeadas y que han participado en algunos de los encuentros de experiencias o en este encuentro de experiencias, ¿cierto? Este mapa, si se dan cuenta, tiene una gran cantidad de símbolos, ¿sí? Y tiene 4 capas. La primera capa son los encuentros de experiencia, la segunda capa son los lugares de memoria, la tercera capa son los colegios comunales de memoria y la cuarta capa son ejes de memoria, ¿sí? Estos mapas parlantes tienen una herramienta que acá ustedes pueden descargar haciendo clic en este icono. La herramienta hemos denominado herramienta dialogante, en tanto nos permite seguir el encuentro y seguir preguntándonos, son preguntas circulares, reflexivas. En esta cartilla, en este documento pequeño, ustedes podrán ver la distribución de las mesas que acabo de nombrar y además ver los ejes del rastreo y la interpretación que hicimos de la información que se compartió de las experiencias. Hay 4: pedagogía de la reconciliación y restauración, pedagogía de las memorias, pedagogía de paz, educación y derechos humanos.
¿sí? Estos 4 ejes, ustedes van a ver acá una tabla muy interesante, se subdividen en otros grupos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que se ha rastreado, las 192 especies que están rastreadas en los mapas, en los 6 mapas, ustedes las van a encontrar divididas en estos grupos, ¿sí? Quiere decir que hay algunas que son de memoria histórica, otras de memorias barriales, otras tienen que ver con pedazo del acuerdo, otras tienen que ver con mediaciones tecnológicas para construir culturas de paz, otras tienen que ver, que en este momento es muy importante, con la defensa y promoción de derechos humanos. Entonces, se dan cuenta, es bien clave que entren a la herramienta, la conozcan, lean, nos pregunten. Y al final, si ustedes tienen alguna recomendación, algún cambio o ajuste, tenemos un formulario que ustedes pueden diligenciar y que en contados días responderemos para hacer el cambio o el ajuste o ampliar información que se quiera. Este formulario, ¿qué quiere decir? Que los mapas están en movimiento, están vivos, son cambiantes, ¿sí? Y con esto, Paula, pues damos por terminado este primer espacio. Les invitamos a que nos sigan y se conecten en el Zoom de la Comisión de la Verdad. Nos pregunten, voy a estar pendiente del correo, del WhatsApp, quienes tengan mi teléfono de contacto, para que no se queden ahí por fuera. Si alguien quiere entrar y no se inscribió, tranquilo, tranquila, también se puede inscribir en este momento, puede entrar a la sala de Zoom, no se preocupen. La idea es que nos sumemos y nos encontremos a seguir conversando y construyendo acciones colectivas. Pauli, tienes la palabra. Pues en esta misma acción colectiva les estamos invitando a que, como ya señalaba, digamos que cada uno de nuestros invitados e invitadas, primero podamos seguir alzando nuestra voz, nuestras experiencias, nuestras inquietudes e intereses. Y nuestra invitación fundamentalmente es a que niños, niñas, estudiantes en general, junto con sus docentes y familias, seamos parte de esta transformación que tanto estamos esperando en lógica de lo que bien señalaba nuestra comisionada, el constituyente primario. Así es que vamos todos para la sala de Zoom. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer espacio y nos volveremos a encontrar en un ratito nuevamente. Gracias. Nuestro país ha vivido un conflicto armado y ha padecido la violencia sociopolítica desde distintas aristas, las cuales se mantienen hasta nuestros días. En medio de este conflicto, la escuela ha sido un escenario que, junto a los maestros y maestras, estudiantes y familias, ha generado espacios de encuentro, diálogo y creación que plantean el nunca más a la guerra y le apuestan a territorios de paz, de dignidad, de verdad, de justicia y de no repetición. Son entonces las comunidades quienes crean acciones colectivas para transformar los conflictos y quienes piensan en la posibilidad de construir otras relaciones con el barrio, con el ambiente, con el territorio y con la vida. En el 2020 tuvimos 2 encuentros para reconocernos y caracterizar las experiencias pedagógicas. Este 10 de junio del 2021 nos encontraremos en el tercer encuentro de experiencias, que tiene como objetivo construir y consolidar entre todos y entre todas acciones colectivas y herramientas para la ciudad.